Hola, ¿qué tal a todos? Estamos aquí de nuevo con el maestro Samuel Pérez. Vamos a hablar en esta ocasión acerca de eh, la asociación de cultivos y rotación de cultivos. Y sin Asociación más, de cultivos, y vamos a dejar rotación para después. ah, perfecto, muy bien. Sin más, pues gracias, Samuel, y te dejamos Gracias, José. el lugar. Bueno, ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó Bueno, aquí? bueno, A ver, no te veo, ¿qué pasó? A ver, no me permíteme. ve. ¿Sabes? Yo sí No lo, sé qué pasó, ¿eh? pues yo sí lo veo. Ya, no, ya se me fue la pantalla de repente. Pero aquí se mira, aquí está usted. Ok, 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 Usted ok. dele. Oh, ¿ya estamos? Ahí estamos. Ok, tú me dices, ¿arrancamos? Arrancamos. Ok. Buenas tardes, buenas noches. Gracias por la invitación, José, una vez más. Y bien, como bien lo comentabas tú, anunciabas abríamos el programa con Asociación de Cultivos en esta ocasión. Eh, Mira, la Asociación de Cultivos no es nada nuevo. El mejor ejemplo de asociación de cultivos es la milpa. Y la milpa, tenemos diferentes tipos de milpa en México, ¿no? Nosotros aquí en el país, eh, eh, lo que más se conoce es la milpa en el centro, que son las que está conformada por tres diferentes plantas, ¿no? Que le llaman la triada mesoamericana, que es el maíz, el frijol y calabaza. En el norte, en Estados Unidos, en los primeros pueblos le llamaban The Three Sisters, las tres hermanas, ¿no? Ese es el ejemplo perfecto de lo que, de lo que es una asociación de cultivos. Y la asociación de cultivos, pues, es una conjunto, una comunidad de plantas que se ayudan entre sí y mejorando el suelo, autorregulándose en términos de control de plagas y optimización del espacio. Y eso nosotros lo podemos ver en la naturaleza, en selvas, bosques e incluso en los desiertos, ¿no? En los semidesiertos y en las regiones mediterráneas como en la nuestra. Eh, estos ejemplos que pongo en la naturaleza, pues si caminamos por el bosque, tenemos esta asociación natural de diferentes pastos, de diferentes arbustos, de diferentes tipos de coníferas en el bosque, y todos conviven entre sí, ¿no? En los bosques de agua, en el bosque de niebla, pues hay otras asociaciones y hay una diversidad tremenda, ¿no? Esta diversidad, como comenté al principio o antes, eh, le permite a este ecosistema eh, autorregularse, controlando la plaga y constantemente mejorando el suelo, ¿no? Al tener esta asociación surgen otro tipo incluso enredaderas y hierbas, muchas de estas comestibles, muchas son venenosas. El ejemplo de estas venenosas, pues es el poison ivy, ¿no? La hiedra venenosa que se da en algunos puntos, ¿no? Es muy puntual en algunos bosques. Pero bueno, cuando hablamos de un agroecosistema, hablamos justamente y en automático, pues hablar de diversidad. Un agroecosistema es todo lo opuesto a un monocultivo. Estamos hablando de policultivos. Quiere decir que hay muchas plantas en el agroecosistema. Diseñamos para poder tener
una gran diversidad de plantas en un espacio, ¿no? Hay que saber qué tipo de plantas son las que tienen una buena asociación, las cuales son las plantas que se llevan bien para que podamos tener éxito en nuestro cultivo y crear realmente un ecosistema que funcione armónicamente. De lo contrario, lo que vamos a tener son plantas débiles, es decir, si no sabemos asociar, vamos a tener plantas muy débiles, muchas plagas y vamos a afectar la calidad del suelo, ¿no? Todo el ecosistema en el suelo, el ecosistema edáfico se llama, el ecosistema del suelo, ecosistema edáfico, y la cadena trófica edáfica, es decir, la cadena alimenticia que hay en el suelo, se va a romper porque no tenemos este balance, ¿no? Con las plantas, ¿no? Cuando tenemos las buenas asociaciones, tenemos una gran riqueza en el suelo y hacia arriba. Voy a volver a retomar pues el ejemplo de la milpa. La milpa, los aztecas y muchos de los primeros pueblos tienen este sistema con diferentes nombres, perdón, pero digo, en sus lenguas originarias, la milpa, hay milpas para que se adecuan a las orillas de los ríos, hay milpas que se adecuan a las alturas en la montaña, hay otras que son de temporal, hay otras que son para el desierto incluso, ¿no? En fin, todas estas, la característica de todas estas es que combinan diferentes tipos de plantas que nos van a beneficiar. El centro, vaya, el eje principal es el maíz, ¿no? Hay incluso milpas que son solamente de maíz, pero cuando hablamos en general de la milpa, hablamos de estas tres hermanas. El maíz es una planta que, como ustedes saben, tiene una caña, ¿no? El tallo es un tallo fibroso, que es como una caña recto, ¿no? Esta caña le permite pararse firme, erguido, no se cae, cuando es sano, obviamente. Enseguida plantamos el frijol pegado al maíz. El frijol es una planta trepadora. La caña del maíz va a funcionar y le va a servir al frijol para enredarse y treparse, ¿no? Y después ponemos la calabaza. La calabaza se extiende como un cubresuelos. Nuestros cultivos o agro ecosistemas, por más pequeños que sean, nosotros buscamos cubrirlos con un acolchado o mulch, en inglés, con capas gruesas de material orgánico, de materia orgánica seca, ¿no? Que se va a ir descomponiendo y va a ir formando suelo y va a crear un ecosistema entre el suelo, la humedad y toda esta capa gruesa que tengamos de materia orgánica. Entonces, la función de la calabaza es cubrir el suelo, mantener humedad, por lo tanto, regamos menos, mantiene una temperatura estable y mantiene una temperatura estable también en la raíz y eso permite que las plantas, a las plantas les gustan tener la mayor estabilidad posible, ¿no? Entonces hay una temperatura constante en el suelo y en la raíz y eso permite que haya un crecimiento mucho más benéfico, más armónico también para todo el ecosistema que se va a desarrollar alrededor y de la raíz y alrededor y debajo de esta cobertura, de este acolchado, ¿no? Que nos permite la calabaza. Entonces, cuando tenemos estas asociaciones, como lo podemos ver, hay muchos beneficios. Unas plantas
se benefician a las otras. El frijol, como todas las leguminosas, es una planta, o son plantas que fijan nitrógeno en el suelo. El nitrógeno es el elemento principal para que las plantas se desarrollen. La gran mayoría de las plantas consume nitrógeno, ¿no? El frijol también lo consume, pero además lo fija, ¿no? Entonces, si está, el maíz es una planta que consume muchos nutrientes y tiene mucha demanda de nitrógeno. Entonces, si el frijol lo ponemos cerca para que crezca y se trepe en la caña en el tallo, en la caña del maíz, el mismo frijol va a aportar, o el aporte del frijol es la fijación de nitrógeno que el maíz consume en grandes cantidades, ¿no? Y también la calabaza, también beneficia a la calabaza. Todo este ecosistema se mejora uno con otro, ¿no? Eh, Perdón que lo interrumpe. sí, Disculpe. adelante. ¿Todo bien? ¿Ya se solucionó lo de la pantalla? Sí, sí. Ah, ok, perfecto. Eh, Pregunta interrumpidora. ¿Eso de los frijoles también se podría aplicar a los árboles frutales? No necesariamente, pero hay otras formas, ¿no? Hay otras formas y otras plantas, y depende también mucho del tipo de árbol, ¿no? Ahorita vamos a ver, por ejemplo, cómo es que hay, ¿por qué no todas las asociaciones son buenas, ¿no? No todas las asociaciones son benéficas. Lo que vamos a Muy bien, buscar ya son lo dejamos para la otra asociaciones. entonces. Sí, sí, son, Muy bien, gracias. estamos buscando asociaciones sanas, ¿no? Este, nos quedamos pues sí en esta sinergia que existe entre este ejemplo que estamos utilizando, que es la milpa, pero además de las tres, de esta triada mesoamericana, de esas tres hermanas de maíz, frijol y calabaza, surgen de repente de manera voluntaria, son hierbas como los quelites, de los quelites hay una cantidad tremenda y que crecen solos y tienen una gran valor, y han tenido un gran valor en la culinaria mexicana, ¿no? Sobre todo en el centro y en el norte también se consumen muchos quelites que crecen solos, ¿no? Que pudieran llegar a ser plagas, pero son benéficos hasta para el ganado, ¿no? Cuando llueve, por ejemplo, en el Sonora, en el desierto de Sonora, en el campo crece el quelite, pero como loco, se ven de repente y crecen rapidísimo. Y la gente lo corta para consumo personal y para el consumo del ganado como forraje, altamente nutricional, mucha proteína, y no hay que cultivarlos. Ejemplos del quelite, de lo más común que nosotros podemos encontrar hasta en el mercado, pues es el amaranto, por ejemplo. El amaranto es un quelite, la verdolaga es otro quelite, que no necesitamos tirar semilla, estos vienen prácticamente solos, ¿no? Esos son un par de ejemplos, pero tenemos en el sur, en Oaxaca, hay Chepiche, Quintonil, en el centro, Chuales más para acá en el norte. Bueno, hay una gran cantidad. Yo digo, me podría hablar podemos dedicarle un programa completo a los quelites. Estos crecen solos en la milpa, ¿no? La gente los cosecha y combina toda esta combinación de plantas, pues son benéficas. De hecho, los quelites crecen ahí porque encuentran un medio adecuado. Hay agua, hay humedad y hay nutrientes, ¿no? Entonces, tenemos que una asociación de cultivos no nada más es benéfica para las plantas entre sí, pero también para nosotros.
el tener una milpa, por ejemplo, nos permite tener una alimentación balanceada. En la milpa tenemos el cereal, que es el maíz, la leguminosa, que es el frijol, y una fruta, que es la calabaza, ¿no? Entonces, con esta, y a la calabaza, pues le sacamos la semilla, que es rica en zinc, en fin, la flor de calabaza, en el maíz, la mazorca, pues podemos encontrar también el huitlacoche, que es un hongo que aparece, que también es comestible para nosotros, y todo lo que se derive de ahí, ¿no? De lo que se deriva evidentemente del maíz y lo que se puede hacer con la calabaza y con los frijoles también. Entonces, bueno, hay una serie de recursos que podemos encontrar en el Internet que nos permite, hay hojas, cartas enteras ahí, que nos permite ver cuáles son las asociaciones benéficas, ¿no? ¿Cuál es esta asociación que podemos hacer para que tengamos mucho mayor productividad y mejor y una optimización en términos de espacio en el suelo, ¿no? Si no asociamos adecuadamente, hay lejos de tener una sinergia positiva, vamos a tener una condición que se llama alelopatía, que es una condición, es pues sí, una condición que se presenta, que es el opuesto a la asociación, a la sinergia positiva, ¿no? O a la simbiosis, en este caso pues son simbiosis. Lo que sucede es que hay plantas que compiten con otras y no permiten que crezcan. Entonces, si tenemos plantas que son antagónicas, pues se van a pelear y hay una que no va a crecer y la otra va a crecer más que las otras, ¿no? Con todos los efectos que esto puede tener, que puede incluso desarrollar ciertos patógenos, ¿no? Por la falta de regulación, por la falta de equilibrio de balance. Entonces, ya vimos pues qué asociaciones como en la milpa, todo lo que se puede dar, tomate, chile también podemos encontrar por ahí. Una asociación para un huerto casero, voy a poner un ejemplo clásico, es el tomate con albahaca. La albahaca, al ser una planta eh, aromática, repele ciertos patógenos, ciertos trips o pulgones, por ejemplo, tiene cierto efecto sobre estos. Y se dice, hay gente que lo dice, yo no lo he comprobado, pero podemos ver mucha gente que comenta, escuchar comentarios, vaya, de que el sabor del tomate se afianza más, ¿no? Entonces, bueno, pues el tomate y la albahaca, pues son la base para hacer pizzas y para hacer cualquier cantidad de comida italiana, ¿no? Ese es un ejemplo así muy básico de lo que es eh, una buena asociación de cultivos. Ahora, lo que normalmente eh, buscamos es pues tener en un espacio diferentes tipos de plantas, incluidas flores, ¿no? Lo que no queremos hacer es sembrar plantas de la misma familia. No podemos poner melones con sandía o con calabaza, por ejemplo, ¿no? Consumen los mismos nutrientes, van a competir entre sí. No queremos competencia, sino lo que queremos es cooperación, ¿no? Que estas asociaciones, lo que estas asociaciones permiten justamente es que haya cooperación entre las plantas, que haya una simbiosis en la que todo el mundo se beneficie, una sinergia, pues, en la que esta pequeña o gran, depende de las dimensiones del agroecosistema, en este espacio se beneficie absolutamente todo
y que, por supuesto, que atrae a muchos insectos benéficos, polinizadores y algunos antagónicos que nos van a ayudar con las plagas, etcétera, ¿no? O sea, a grandes rasgos, a muy grandes rasgos, son algunos de los beneficios de la asociación de cultivos y yo los invito a que busquen, hay mucha información al respecto y búsquense una carta, hay un chart, unos que incluso pues, se pueden descargar, hay muchísimos sobre asociación de cultivos en imágenes ahí en su navegador, busquen en el Google en imágenes, busquen asociación de cultivos y ahí van a poder ver cualquier cantidad, escogen la que más les convenga, que sea adecuada y que sea sobre todo orientada a nuestra zona, hacia acá, hacia el norte, pero realmente todas nos benefician, todas traen lo mismo, ¿no? Cuáles sí, cuáles no, hay unas que son mucho más amigables que otras, pero bueno, en fin, creo que pues hasta aquí lo dejamos, creo que cubrimos suficientemente el tema en poco tiempo y bueno, las preguntas que queden, pues estamos abiertos para recibirlas. José, pues aquí lo cortamos por hoy. Muy bien. Gracias, Samuel, por toda esta información tan útil. Y pues ahí saben, en los comentarios, ahí nos dejan las preguntas que tengan. Y nos vemos hasta la próxima. Dale pues, gracias José. Bye. Gracias, Samuel. Bye. Hasta luego.